Garduño Gil, Emir Enrique. El funcionamiento de un motor monofásico es esencialmente el mismo que el de un motor trifásico. Genera energía mecánica a través de energía eléctrica basándose del principio de atracción y repulsión de un imán y un núcleo magnético al cual recibe corriente. Dado este caso, el estator es el que recibe la carga de corriente alterna del exterior y donde se encuentran las bobinas. Dado a este recibe el nombre de inductor. La velocidad de giro de un motor eléctrico habitualmente es un valor fijo. De aquí es donde entran los variadores de frecuencia. Un capacitor o condensador de arranque cumple con la función de incrementar el par motor y permite que el motor sea encendido y apagado rápidamente, de tal forma que al circular una corriente sobre el devanado primario, este creará un campo magnético giratorio que inducirá un voltaje en el devanado secundario. Al ser un circuito cerrado, este se circula a través del devanado. Además, creará un campo magnético que sigue el movimiento del devanado secundario. Un capacitor permanece activo en el circuito durante un lapso de tiempo suficiente como para que el motor alcance una velocidad del 75% de su velocidad nominal, para posteriormente ser desconectado del circuito a través de un interruptor o un relé. El condensador de arranque o de inicio es aquel condensador eléctrico que altera uno o más devanados de un motor de inducción de corriente alterna, creando un campo magnético giratorio. Los tipos de condensador más comunes es el condensador de arranque y el condensador de doble carrera. La unidad de medida es el microfaradio. En cualquier caso, capacitor o condensador de capacidad mayor o menor al óptimo produce un desfase superior o inferior. Cuando se comienza con un par motor inferior, lo único que se provoca es que el motor monofásico se queme. Esto debido a que se realiza un esfuerzo de arranque mayor y la intensidad aumenta. El par motor máximo se obtiene cuando el capacitor o condensador tiene un desfase de 90 grados. Para la selección de un capacitor o condensador se tiene que tomar en cuenta aspectos técnicos y económicos, y dado la posibilidad de poder embobinar un motor eléctrico de cualquier manera, no se tiene unas ciertas reglas universales para la determinación de el trabajo y la capacidad del mismo. La velocidad depende del número de polos y de la frecuencia. A mayor frecuencia de corriente alterna, mayor velocidad, y a mayor número de polos, menor velocidad. La velocidad normal a 50 Hz oscila entre los 1500 RPM y los 3000 RPM. La tensión y la intensidad pueden tener un desfase debido a la impedancia, mientras que en el par se distingue mayoritariamente porque el capacitor o condensador aumenta el mismo. Su baja potencia y su demanda de una fuente de alimentación de potencia monofásica coloca a este tipo de motores en usos no industriales como lo son el uso doméstico, en oficinas o pequeños negocios. Además, su rango fraccionario de caballos de fuerza de un caballo de fuerza a 15 caballos de fuerza provoca que sea
ocupe en aplicaciones de accionamientos de máquinas herramientas como lo puede ser taladros, pulidoras, motobombas, etc. En cuanto circula una corriente en el bobinado del rotor, este provoca una dinámica entre la corriente y el campo magnético, produciendo así el encendido del motor. Pero cuando los conductores del rotor se mueven, estos cortan las líneas de fuerza del campo, trayendo así que se induzca una fuerza electromotriz en ellos. La fuerza electromotriz tiende a ir en contra de la causa que lo genera. Dado el caso, corta el seguimiento del motor y lo para.